7:47 de la mañana le damos la bienvenida en este espacio a Guillermo Avellán, gerente del Banco Central. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para extenderle mis mejores deseos para el presente año, para usted y para todos los ciudadanos que nos sintonizan a través de Teleamazonas. Muchísimas gracias. Igualmente para usted. Importante analizar cómo cerramos el 2022 para tener las proyecciones del 2023 en materia económica, en cifras, ¿no? Se preveía, recuerdo una conversación con usted en octubre del año pasado, donde me decía la economía quizás crecerá en un 2,7%, pero finalmente, según las cifras del Banco Central, cierra con el 3,2%. ¿Qué factores incidieron en ese crecimiento? De acuerdo. Efectivamente, luego de la desaceleración económica que registra la economía, producto de las paralizaciones en el pasado mes de junio, la economía ecuatoriana retoma la senda de crecimiento económico al crecer 3,2% en el tercer trimestre del 2022 en comparación con el mismo trimestre del año 2021. Este crecimiento interanual refleja que la economía reactiva a nivel nacional. Es importante mencionar que este crecimiento interanual responde al crecimiento, al incremento en el consumo de los hogares en 3,8%, del gasto de gobierno en 2% y también al componente de inversión o conocido como formación bruta de capital fijo, el cual crece en un 1%. Es relevante mencionar que el consumo de los hogares, Liz, aumenta y llega a un récord histórico de 11.807 millones de dólares en términos reales, es decir, ya descontando el efecto inflacionario. De esta manera, este indicador, el consumo de los hogares, se convierte en un componente fundamental para la estabilidad del país y también para acelerar el crecimiento económico a nivel nacional. El 2022 fue calificado como un año de reactivación económica y pese a las movilizaciones, ese crecimiento del consumo de hogares se mantuvo de manera sostenida hasta registrar la cifra que usted menciona, ¿no? Pero ¿qué sectores quizás también son los que más destacaron en el 2022 con este crecimiento positivo? Sí, a nivel de industrias, 14 de los 18 sectores reportaron crecimientos interanuales. Entre los sectores que reportaron mayor crecimiento interanual en el tercer trimestre del 2022 se encuentran acuicultura y pesca de camarón, que creció en 14,5%, alojamiento y servicios de comida, que está relacionado con el sector del turismo, logró crecer en 11,8%, luego suministros de electricidad y agua, que está relacionado con la actividad productiva en el país, logra crecer en 9,5%, comunicaciones se incrementa en alrededor de 8% y finalmente transporte en 4,3%. Esto demuestra que la actividad productiva retoma la senda de crecimiento, generando expectativas muy positivas para el cuarto trimestre del 2022 que permitirían, como usted mencionaba, superar la meta de crecimiento de 2,7 establecida previamente por el Banco Central para el año 2022. Lo más probable es que el crecimiento se ubique en alrededor de 3% o incluso sea superior al 3%, lo cual es una buena noticia considerando que todavía hemos tenido efectos relacionados a la pandemia, como también las paralizaciones del mes de junio. Y eso le quería preguntar, si es que no se hubieran dado esas movilizaciones en junio, quizás cómo hubieran variado las cifras, ¿no? Hasta el tercer trimestre del 2022 y más aún incidir ya en el cierre de ese análisis del 2022. Gracias por hacerme esa pregunta, Liz, porque nos permite analizar el costo de las paralizaciones. El Banco Central en septiembre del año anterior estimó que las pérdidas se ubicaron en 1.115 millones al sumar tanto lo que se perdió en el sector público como privado. Pero en términos de producción, estas pérdidas se ubicaron en al menos 0,6% del PIB. Entonces, considerando que la economía ecuatoriana pudiera crecer entre 3,1 y 3,2 en el 2022 y las pérdidas en términos de producción equivalen a 0,6, al menos 0,6, quiere decir que la economía hubiera podido crecer en el 2022 a un ritmo de 4% o cercano al 4%,
con lo cual ya hubiéramos recuperado niveles de producción prepandemia. Por lo tanto, hay que ser conscientes de las pérdidas en términos de producción y de empleo que tuvieron las paralizaciones del pasado mes de junio. Y se lo preguntaba también porque, sin querer ser pesimista, ni peor aún, pensar que ese puede ser un escenario. Ahora para febrero, pues recordemos que las organizaciones indígenas han dicho que van a evaluar el cumplimiento de acuerdos, ¿no? Después de lo que se estableció en esas mesas de diálogo, y eso abre un signo de interrogación de qué pudiera pasar en caso de que ellos estuvieran con una inconformidad. Pero también llama la atención revisar cifras en cuanto a las exportaciones, que según el Banco Central decía disminuyeron en el 0,1%, y las importaciones decrecieron en 1,9%. Sí, efectivamente. En relación a las paralizaciones es importante comprender la magnitud que tiene o el efecto que tiene tanto para el empleo como para la producción. Creo que es importante llegar a acuerdos mínimos. No hay nada peor que la política afecte a la economía y el bienestar de los ciudadanos. Los países que han alcanzado alto ritmo de crecimiento y mejores estándares de vida es porque alcanzan consensos mínimos en el campo político, y es necesario de alguna manera llegar a estos consensos en el ámbito económico, en donde ya no está en discusión algunos temas que son esenciales, como tener finanzas públicas sólidas, como hacer inversiones en sectores sociales como salud, seguridad, vivienda. Por lo tanto, esos consensos son fundamentales para evitar que se afecte el bienestar y el crecimiento económico a nivel nacional. En relación a las exportaciones, es importante mencionar que algunas tienen un desempeño muy positivo, como es el caso de la acuicultura y pesca de camarón. Otras se han visto afectadas por el contexto internacional, en particular el caso, por ejemplo, del banano o de las flores por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde el Banco Central vemos muy positiva los esfuerzos que se están realizando desde el gobierno central para la apertura comercial. Ya se ha concluido, de acuerdo a lo que ha mencionado el presidente de la República y también el ministro de Comercio Exterior, los acuerdos tanto con Costa Rica como China, que son dos socios estratégicos en materia comercial, que permitirán que nuestras exportaciones puedan llegar sin aranceles a esos países y también poder importar bienes intermedios y bienes de capital que son esenciales para la producción a nivel local. Ahora, ¿cuáles son las predicciones para el 2023? El Banco Central decía que prevé un crecimiento del 3,1% para este año, pero basado en que se superaron las expectativas en el año que recién termina, ¿se mantiene ese porcentaje, esa cifra? Sí, se mantiene el 3,1% que se publicó en septiembre del año anterior. Estamos evaluando, vamos a evaluar los primeros meses del 2023 para considerar una actualización. Este crecimiento está respaldado por la tendencia al alza que tiene el consumo de los hogares, que representa más del 65% del Producto Interno Bruto. Consideramos también que el componente de inversión, o conocido como formación de capital, formación bruta de capital fijo, va a tener un desempeño positivo. Las expectativas para el 2023 y 2024 son positivas en la inversión privada, y el gasto de gobierno de alguna manera también está contribuyendo para que algunos sectores como el de la construcción ya comiencen a recuperarse, los cuales venían con contracciones consecutivas en trimestres anteriores. Economista, tengo 15 segundos, pero pese a todo lo positivo que se dice y se refleja en cifras, el riesgo país sigue estando elevado. Si bien es cierto, ya no está en los 1.945 puntos, sigue igual por encima de los 1.000. Sí, el riesgo país, Liz, no refleja los esfuerzos que ha realizado el gobierno central, de manera particular el Ministerio de Economía, en ordenar las finanzas públicas. Si usted habla con varios analistas locales, internacionales, bancos de inversión o incluso organismos multilaterales, van a reconocer el esfuerzo que ha realizado el gobierno nacional por ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, reducir el endeudamiento. Más bien, el riesgo país actualmente responde a la coyuntura política,
a la incertidumbre que se generó a partir de las paralizaciones del pasado mes de junio. Por ello es tan importante llegar a acuerdos mínimos que fortalezcan la dolarización, que blinden la economía para generar más fuentes de empleo y alcanzar un crecimiento económico más alto. Gracias, economista, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Un buen día, muchas gracias. Son las 7:58 ya de la mañana, con eso nos estamos despidiendo. Enseguida vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un excelente miércoles.